mis queridos amigos, hoy vamos a hablar, para mi modo de ver, de uno de los planetas más difíciles de entender, que es Neptuno. Neptuno ya saben que domina a Piscis como signo, a la casa 12. Todo esto es analogía. Cuando hablamos de la casa 12 hablamos de la energía tanto de Plutón como de Piscis, y cuando hablamos de Piscis en cualquiera de las casas ya sabemos que estamos hablando de la influencia de la casa 12 llevado también de alguna manera a esa casa, ¿no? Entonces, si empezamos el zodíaco viendo que Neptuno es el último signo, es interesante porque en Aries hablamos del nacimiento y la formación del yo, y justamente en Neptuno de lo que hablamos es de la disolución para volver a formarnos. Pero básicamente Neptuno como símbolo tiene que ver con la disolución, con el perdernos en un todo antes que diferenciarnos en un ego, en un yo. Y eso es lo que pasa en el vientre, cuando estamos en el vientre, en el útero de nuestras madres, donde no existe esa división y donde la palabra que cabe es un todo. Somos un todo, una unidad entre nosotros como seres que luego vamos a individuarnos y nuestra mamá. Y ese concepto neptuniano es lo que se lleva casi de por vida, ¿no? Hasta que, obviamente, en algún momento hay que aprender que hay un yo. Al nacer aparece esa energía ariana, y si hay un yo, implica que hay un no yo, ¿cierto? Hay un otro. Y eso es lo que más le va a costar a la energía neptuniana diferenciar. Pero por otro lado, no solo sucede esto como proceso neptuniano, sino que muchas veces nosotros aplicamos ese Neptuno cuando, como vamos a ver alguna oposición que tengamos ahora mismo. Vamos a ir un poco para atrás, no tanto. Por esta oposición que acabamos de atravesar en agosto, cuando las oposiciones sobre todo, y bueno, ni hablar si influye Neptuno en ellas, tienen que ver también con esa parte de integrar una porción de la personalidad negando a la otra, y esto es lo que proyectamos. También esta negación del otro polo tiene tanto que ver con el proceso neptuniano. Entonces, todo lo que tiene que ver con Neptuno va a tener que ver con descubrir esa parte de la hipersensibilidad, esa parte que a veces se muestra como confusión y como debilidad, hasta que logramos traerlo a la conciencia. Así que en esa idea del yo y el no yo, fíjense en esta situación, ¿no? La situación casi inversa de lo demás. En esta idea del yo, por un lado, esto va a ser un poco dramático para la mente neptuniana, ¿no? Cuando llega el momento Virgo, llega como una crisis existencial, porque ya sabemos que Virgo es la energía opuesta de Neptuno, es el que necesita todo clasificado, diferenciado, encasillado, entender claramente los límites de cada situación, de cada lugar o persona, mientras que Neptuno es todo lo contrario, ¿no? No encuentra la división, sino que el sentido de pertenencia a todo es uno, uno en todo, que tanto tiene que ver, ¿no? Entonces decimos, cuando por tránsito tenemos un tránsito de Neptuno, llegamos a ese momento en el que por alguna razón necesitamos disolver estas fronteras del ego para unirnos, salir de esta dualidad de yo aquí y tú allí, que tanto propone el resto del mapa y sobre todo la energía solar, el ego. Entonces estos tránsitos nos permiten conectar con ese momento Dios, con ese momento místico, espiritual, que muchas veces también vivimos en el día a día, no nos damos cuenta, en ese momento de éxtasis, cuando escuchamos una canción. Imagínense la energía Virgo en acción en una oficina cerrada, casi sin luz, sin ventilación, sin conexión con el exterior, allá perdida en el fondo de todo el sistema de la empresa o
del piso de oficinas, etcétera, o estos box que están ahora, que son tan virginianos también, ¿no? Y de repente tan concentrados en el análisis matemático, en las sumas y en las restas, en encontrar dónde está el error de lo que me falta, el dinero que me falta, o bueno, la información que me falta, y de repente se escucha, porque entra un celular, porque entra lo que fuera, ¿no? Justo la canción que nos lleva a ese recuerdo y que en ese momento produce este éxtasis neptuniano, ¿no? Este es en el sentido positivo, lo mismo que ese momento místico, ¿no? De compasión que nos agarra con el otro cuando estábamos muy concentrados en algo y pensábamos que estábamos muy conectados con lo racional, pensando en alguna cosa, leyendo, solucionando o haciendo actividades estudiantiles con nuestros hijos o si somos maestros. Y también aparece un momento compasivo de el alumno al que le falta algo o que uno ve que está perdidísimo en la clase, ¿no? Y esa conmoción interna que nos provoca tiene tanto que ver con Neptuno, ¿no? Lo mismo, la solidaridad, que a veces el chico aplicado se lleva el reto del maestro cuando se le cae el lápiz a la compañerita que encima él idealiza, él ama, y entonces frente a toda la disciplina impuesta por el docente, él rompe con eso y se levanta de su lugar para alcanzarle. Esos momentos tan tiernos están súper conectados con la energía de Neptuno. ¿Qué pasa cuando no podemos? Cuando la mente domina u otros planetas dominan y no nos permitimos, ¿no? Cuando hay demasiado Saturno, cuando hay demasiada Tierra y no nos permitimos conectar, aparece luego como un vacío existencial y en el punto más álgido, digamos, de esto, en el punto más extremo, aparece la enfermedad, ¿no? Ese simbolismo de perdernos de la realidad, pero ya por procesos psicológicos o enfermedades que nos confinan, ¿no? Esto sería como el momento más dramático y en donde ahí aparece lo místico religioso de Neptuno, rogando a Dios y haciéndole todo tipo de promesas para que nos saque esta situación, sobre todo si tenemos energía virginiana, ¿no? O tenemos pánico, aversión a los hospitales y a las enfermedades. Entonces, este vacío que aparece es un momento interesante para conectar con el adentro antes que tanto afuera, que es la energía más racional, justamente de su opuesto Virgo. ¿Qué necesitamos hacer entonces para conectar y para que este Neptuno no se signifique en la vida como una confusión permanente, como estar colgado en las nubes? Otra vez conectar con la identidad, con la individuación, para poder perdernos en un todo, para poder disolver las fronteras y los límites que nos propone Saturno. Lo primero que tenemos que formar bien es ese concepto del ser, esa conciencia plena de quién soy yo, para luego poder disolverme en los océanos de Neptuno. Porque si no, ahí aparece la confusión o todo tipo de escapismos, de huidas de la realidad, cuando justamente no quiero diferenciarme, no quiero responsabilizarme de ese quién soy yo. Muchas veces, para las cartas más egoicas, para las que tienen más energía solar, esto sería esa entrega a Neptuno, es como una batalla perdida, ¿no? Cuando en esta oposición, sobre todo, no me puedo colocar del lado del Sol y me coloco mucho del lado de Neptuno, cuando no puedo tener voz en un grupo, por ejemplo, ¿no? Esta disolución frente a los grupos o frente a algunos sistemas o frente a la enfermedad misma, ¿no? Y yo no tengo ningún poder, bueno, ahí aparece seguramente la influencia negativa también, ¿no? Ese sentido de evasión de la realidad, que muchas veces el escapismo lo hacemos a través de dormir más o de algunas adicciones que nos desconectan de la dura realidad de las cargas y de las obligaciones, justamente muy a modo de Virgo. Esto a mí siempre me ocurre, me viene el mensaje de la Cenicienta, ¿no? Cuando la Cenicienta
pasa de su estadio de la Cenicienta que sirve a los demás contra su voluntad y que no puede por necesidad, por modo supervivencia, decir que no a la madrastra ni a los abusos de sus hermanastras, y viene el príncipe y la rescata y tiene ese momento neptuniano del baile y la pérdida del zapatito como señal para que el príncipe encuentre el caminito para rescatar a la princesa, ¿no? Ese momento también en todos los cuentos neptunianos aparece, ¿no? Con la figura de la víctima y el victimario, y la necesidad de rescatar, y por eso necesitamos a este héroe valiente que tenga el coraje, tenga un yo bien plantado para luchar contra todo lo que necesita luchar para rescatar, ¿no? Las madrastras, las hermanastras, los dragones y las serpientes que tanto aparecen en nuestros cuentos de hada. Y siguiendo con el ejemplo de esta oposición que está marcada y es la que vamos a vivir próximamente, entonces empiecen a ver cómo está esto en su mapa. Si en su mapa natal el Sol está aspectado de alguna manera por Neptuno, porque tiene que ver con esto, qué parte de nuestra personalidad necesita morir para renacer en algo nuevo, cuánta rigidez hay en nosotros que necesitamos disolver y de qué manera, que esto es lo que nos van a decir un poco las casas por donde están. Obviamente los aspectos favorables que se formaron antes, ¿no? No es lo mismo el trígono que se forma cuando pasa por, vamos a volver a ese momento, por lo que tiene de bonito la astrología es esto, ¿no? Hay un momento en el que se forma un aspecto favorable y entonces ahí conectamos favorablemente con toda la mística, el arte, la compasión, la sensibilidad de Neptuno, y pensamos que esto es algo que va a quedar en nosotros a modo duradero. Sin embargo, fíjense que de a poco vamos avanzando a la temática primero de conectar positivamente con este Neptuno, desarrollar en nosotros esa sensibilidad para poder aplicarla luego cuando viene este momento un poco más complicado, primero con Saturno, que nos empieza a rigidizar de alguna manera frente a las figuras de autoridad, y luego cuando aparece la oposición con Neptuno, que nos obliga a disolver esta rigidez que se nos forma a través de Saturno con su oposición. Este sería el proceso, ¿no? Por ejemplo, en este momento con este mapa. Entonces ahí empezamos a conectar con esa parte neptuniana nuestra, ya sea a través, como decimos, del arte, ya sea a través de la solidaridad, de la compasión, a través de la ayuda, del perdón, de la comprensión o de lo que fuera en cada caso. De lo contrario, aparece en este momento un periodo de gran confusión e inseguridad en ese yo, y justamente cuando tenemos poco Mercurio, imagínense que una persona que nació con Mercurio en Neptuno y también está haciendo la oposición y falta la claridad, falta ese proceso racional que es el único que me puede ayudar a entender qué está pasando en la vida. Y esto muchas veces se significa también con perder aquello que es tan importante para nosotros. No solo tiene el efecto de disolver Neptuno, sino que muchas veces nos quita no solo la salud física, mental o psicológica, sino que nos quita algo que para nosotros era muy importante, como una relación, como un trabajo, para que podamos trabajar ese algo nuevo dentro de nuestra personalidad. De lo contrario, si no entendimos el proceso, aparece ese sufrimiento seguido de esa nostalgia, como decimos, tan apegado como todos los signos de agua al pasado, a lo que tenía y la seguridad que esto me daba, la confianza desde el lado egoico del Sol, ¿cierto? Bueno, ahí aparece esa famosa nostalgia por la pérdida de aquello que era tan significativo para nosotros, que luego en el lado más negativo neptuniano nos va a llevar a algún escapismo, ya sea algún tipo de adicción, a una adicción al sueño, a la soledad, a los fármacos, y en el peor de los casos al alcohol, a las drogas y todo lo demás, ¿no? Entonces ahí es donde necesitamos la ayuda terapéutica de algunos grupos. Ya saben que Neptuno se escenifica también modo grupos para poder resolver temáticas que nosotros por nosotros mismos bastante difícil de resolver, y eso va a depender siempre mucho de la natal, quién es el más fuerte en esta dirección, ¿no?
para que no aparezcan estas tendencias un poco autodestructivas como efecto negativo de la oposición, sino no es dentro de nosotros, con estos escapismos, será destruyendo aquello que por fuera me hace sufrir y me vulnera hasta tal grado de querer perderlo antes que ver de qué manera puedo combinar esto para integrar las dos energías, ¿no? Tanto la energía regida por Mercurio en este caso, la lógica, la razón, como la energía mística espiritual del amor divino universal, ¿no? Siempre tendemos en esta situación a colocarnos en uno de los lados, del lado del yo, y buscar la lógica, buscar desde la precisión de qué manera solucionar a expensas de perder otra cosa. Y si me apego a Neptuno según mi carta natal, bueno, lo que pierdo acá tiene que ver con parte de ese ego, de esa individualidad, y entonces soy presa fácil para todos los victimarios que andan por el universo tratando de abusar de este momento neptuniano que tenemos. Porque digo, no es lo mismo el hecho de servir al otro que estar todo el tiempo en dependencia del otro por carencias que tenemos desde la primera edad, y sobre todo con el principio masculino, que muchas veces tiene que ver con el padre, y entonces en las mujeres sobre todo se puede manifestar con este principio masculino que tiene que ver con el otro, que es importante, y de repente perdemos todo en función de ese otro para no perder al otro, cuando indirectamente ya lo tenemos perdido, ¿no? O sea, ya es una batalla de principio perdida cuando cedo todo, porque en esta vida venimos en realidad a conectar con el sol personal antes que el sol del otro, ¿no? Muchas veces pasa esto cuando en una relación de pareja también los dos son profesionales y la mujer cede su rol porque el marido es promocionado y tiene que irse del lugar, por ejemplo, ¿no? Lo vemos mucho en las películas cuando uno de los dos cede su cargo, su ocupación, su profesión, su sueño en función del sueño del otro, porque parece más potable en este momento. Y bueno, siempre va a haber esa nostalgia también a eso que puede haber sido y que cedí. Imagínense si luego la pareja no funciona y todo lo demás, cómo es la sensación de ese Neptuno con su pérdida, ¿no? Entonces lo podemos proyectar tanto, siempre va a empezar, si esto lo tenemos en la natal, en la figura del padre o esa figura de autoridad que cumple el rol de padre, y luego vamos a proyectarlo en la pareja, en los hombres con los que podemos trabajar, aún en los hijos, donde siempre aparece esa conciencia de pérdida o de ceder demasiado en función del otro, pero en realidad siempre va a haber un reclamo de que el otro me quiera, me necesite, me extrañe o lo que fuera de la energía agua, porque nunca nada en esta vida terrenal, amigos, es gratis. Siempre que cedemos algo, estamos luego tratando de compensarlo con algo que el otro quizás como ni se entera de lo que estamos negociando consciente o inconscientemente. Ahí aparece siempre la defraudación o la estafa tan típica de esta energía. Cosa que aparece con este tránsito y que vamos a empezar a sentir seguramente es un cansancio extra. No solo el cansancio, muchas veces también la apatía, el desgano. Ya no tengo más ganas, y en el trígono lo di todo, ¿cierto? Y me doy cuenta que estaba demasiado expensas del otro, porque recuerden que antes de la oposición pasamos por un quincuncio, pasamos por una sesquicuadratura y luego el quincuncio, ¿no? Y si no resolvimos bien esa temática de dependencia, de dar de más para que el otro nos valore, etcétera. Imagínense la posición laboral, lo que implica Virgo a nivel trabajo, ¿no? Di todo de mí, al principio tuve cierto reconocimiento más afectivo que real, sigo dando, esperando ese cargo, esa mención, ese reconocimiento que no llega, ¿no? Entonces, ahí aparece
Por un lado la enfermedad como escape, como salida para reconstruirnos a nuestro nuevo yo, pero por otro lado aparece el desgano, la apatía, la fatiga, el cansancio, ¿no? Son modos de escape neptunianos para poder procesar esto desde el inconsciente y luego volver a empezar toda la temática hasta llegar a la conjunción, y eso será allá en el 2022, ¿no? Entonces, para aquellos fanáticos de la astrología también es interesante ver los procesos que hace el tránsito, en este caso del Sol, los diferentes aspectos, como van dando diferentes oportunidades. Este es el punto máximo en el que el problema se pone frente a mí para que lo vea claramente y qué voy a recoger a partir de eso, ¿no? ¿Cómo voy a actuar a partir de eso? Fíjense además cuando en la carta natal hay un aspecto favorable, como un sextil, tanto en Tauro como en Capricornio, como trígonos, si tengo el Sol en Cáncer, por ejemplo, o en Escorpio o viceversa, ¿cierto? ¿Cómo cambia a este tránsito si sobre todo en la revolución solar aparece un tránsito tenso? Ahí se va a poner a prueba toda esta energía neptuniana. Así que luego vamos a hacer el repaso de Neptuno por las casas, así que estén atentos al capítulo 2 de este video.